estuvo en la cárcel. Pero lo que sí no entiendo nunca le pude entender por qué el muchacho siempre miraba a la muchacha. Todas las noches que iba a dormir, él siempre la miraba. Él siempre se le, Conciencia. se le, Ajá, la conciencia. ok, ahora sí Es ya el le cargo entendí. es la culpa. Ok, Le la culpa. persigue, Muy le bien. persigue aquello, ¿no? Hay una película nada más que realmente ya no recuerdo cómo se llama, está interesantísima y es toda la película es una escena como estas. Así esto Y, que mencionas del muchacho y que eso es toda la película, pero no recuerdo cómo se llama el nombre de la película, pero sígueme diciendo. ok, entonces eso le sirvió al muchacho. O sea, eso le sirvió al muchacho no entrar en el juego del sacerdote. Porque si miramos, al principio se mira que es bueno, pero no es bueno, porque supuestamente el sacerdote pensó, ya de último él reflexiona que hizo mal en llevar ese ángel a la isla, porque no es un ángel, ese no es un ángel de Dios. O Voy a sea, volver a escribir. no es, por eso el sacerdote ya de último sí se arrepiente y que hizo mal, que no hizo bien lo que él pensó. Por eso a veces nosotros en la iglesia pensamos que estamos haciendo bien las cosas y a veces no. A veces se mira como que si es bueno, pero hay que ver a dónde nos está arrastrando todo esto, porque el que llevó a ese ángel fue el sacerdote supuestamente que pensó que Dios le había mandado ese ángel para salvar la isla, pero en vez de salvarla, la destruyó, en vez de salvarla, la llevó a la perdición. Y todo, pues, el deseo, como decía Lenita, el deseo de vivir, el deseo de obtener la vida, una vida equivocada que a veces nosotros nos aferramos en este mundo. La vida no está aquí. En cambio, en la película estamos viendo y así somos también nosotros, que buscamos la vida aquí en este mundo. Y tenemos que pensar nosotros en que la vida está allá donde está nuestro Señor Jesucristo. Esta no es la vida, esto es nosotros somos, como siempre lo dice la Biblia, somos peregrinos en este mundo. Aquí no estamos en nuestra casa. Tenemos que regresar a nuestra casa, porque aquí en la película miramos muy bien que ellos se aferraban a la vida, se aferraban a estar aquí, se aferraban a y se fijaban en los milagros. Porque si se dan cuenta, el pueblo empezó a creer, a creer en este sacerdote, cuando el sacerdote le dice a la niña el cuerpo de Cristo y quería que la niña caminara. Y la niña se levantó, caminó y vio el milagro. Cuando vio el milagro, todo el pueblo, la iglesia casi no se llenaba. Se llenó y es lo real que lo que estamos viviendo nosotros aquí en este mundo. O sea, me llevó todo a lo real que estamos viviendo en la iglesia, porque la iglesia no se llenaba nada más en miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es cuando la iglesia estaba llena. Pasó el miércoles de ceniza y unas 3 gentes estaban nada más ahí. Pasó el milagro, cuando vino el milagro se llenó la iglesia,
¿Por qué se llenó la iglesia? Porque vio que el sacerdote estaba haciendo milagros. Hasta lo buscaban para que curara a sus enfermos. Entonces, o sea, empezaron a seguir, ya no empezaron, si se dan cuenta, ya no empezaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo, sino que empezaron a seguir a este sacerdote. Y ya habemos muchos así que lamentablemente seguimos a los sacerdotes, algo que no tenemos que no tenemos que hacer. O sea, tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. No nos tenemos que dejar Pablo hasta enumera cómo están en la Biblia, habla el don de lengua, habla de los milagros. En los milagros no lo tienen los primeros lugares. Habla, si ahí en la Biblia no me acuerdo en qué capítulo, versículo está donde Pablo enumera todo lo que, cómo está jerárquicamente los pasos hacia nuestra salvación. Y muchos, como miran a un grupo que ya empieza a hablar en lenguas, o que ya empiezan a verse los milagros, luego van a esa iglesia, luego buscan a esa iglesia, llenan a esa iglesia, y lamentablemente, y miramos también que ahí el ángel malo hacía, el ángel era el que hacía los milagros. El ángel les daba la vida, pero no era no era ángel bueno, era ángel malo, porque un ángel bueno no se esconde entre la oscuridad, no se esconde en tinieblas. En tinieblas se esconde lo malo. Por eso nuestro Señor Jesucristo siempre nos dice, hay que ser luz. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que vernos, nosotros nos tenemos que, no tenemos que tenerle miedo a la claridad, no tenemos que tenerle miedo a la luz. En cambio, este ángel le tenía miedo a la luz. Y los que agarraba a él como como el sacerdote, les tenía miedo a la luz. Y cuando se aparecían en la luz los destruía. Y en la Biblia está, o sea, que la luz destruye las tinieblas. En la Biblia está que el demonio no puede salir a la claridad porque lo destruye. ¿Y qué es la claridad? ¿Qué es ser claro? Por favor, ¿pueden ir por su Biblia? Si la tienen ahí a la mano. ¿Alguien tiene otros puntos? Es que vamos a ir un poquito. Ay. Se quedó en proceso. Fallando. Ya, listo. Sangre. En la mayoría de las películas que nosotros vemos, los vampiros para vivir requieren sangre. Los monstruos se comen a la gente porque la sangre. En esta no fue la excepción. Vamos a analizar un poquito algunos elementos. O sea, la película nos está dando muchos elementos que vamos a aprovecharlos y después concluir en todo estas ideas que ustedes están poniendo. Voy a tratar de ir escribiendo para que ustedes tengan notas. La sangre bíblicamente sí es muy interesante. Vamos a revisar, por ejemplo, los israelitas, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que la sangre, a través de la sangre, el cuerpo adquiere todos los nutrientes y el oxígeno se va a las diferentes partes del organismo.
y después se desecha. Obviamente, desde el punto de vista anatómico, significa vida, porque está alimentando a todo el organismo. ¿Quién me lee Levítico 17:11, por favor? Levítico 17:11. ¿Ya lo tienen? Ya lo encontré, pero mi Biblia está bien chiquita la letra. A ver, Rosalba, Oralia, Chayo, ayúdenos porque tengo varias citas. Aunque no era Levítico. mi fin que fuéramos así, pero bueno, están sacando elementos, vamos a aprovecharlos. Lo Levítico, tengo, Gloria. a ver, adelante. Levítico 17:11, ¿verdad? Sí, ¿Del 11 a cuál? Nomás. sí, nada más 17:11. Ah, ok. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre, y yo les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas. Pues esta sangre paga la deuda del alma. El alma de todo viviente está en la sangre. Y esa sangre paga la deuda del alma. Observen esta frase. El alma de todo viviente está en la sangre. Vida, ¿no? Pero la sangre paga la deuda del alma. ¿Quién pagó la deuda de nuestros pecados? Cristo. ¿Cómo? Nuestro Señor Jesucristo, Él derramó su sangre por nosotros. Exacto. ¿Se dieron cuenta qué interesante? ¿No? Entonces el enemigo necesita la vida, la sangre. Pero a la vez, en vez de pagar la deuda, el pecado, tómala, la quiere, él porque se quiere llevar esa vida. Digo, perdón, en vez de que Cristo se encargara de pagar la deuda de esa vida, el enemigo la quiere, la arrebata, ¿no? Por eso ahí se andan buscando la sangre. Bien, pero por otro lado, aunque para los israelitas conocían esta función, también les estaba vedado comer sangre. A ver, ¿qué dice Génesis 9:3? Y otra persona que se encargue de buscar Hechos 15:20. Ahí en pantalla estoy poniendo las citas. Okay. Génesis 9:3. Todo lo que tiene movimiento y vida le sirve de aliento. Se lo entrego a lo mismo que hice y con los vegetales y las hierbas. ¿Le sigo? ¿El 4? Los vegetales y las hierbas es como nuestro alimento, no menciona la sangre. ¿La menciona en el 4, Oralia? En el 4, lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, su sangre. Perfecto, entonces 3 al 4. Al 4, ahí dice la corrección. Lo que no deben comer es la sangre. Y el enemigo lo que busca es la sangre, ¿no? Como el árbol de la sabiduría ya en el Edén.
digo sí, ¿no? Del bien y del mal, ¿no? Y Hechos 15:20. Ya lo tengo. A ver, adelante. Digámosle en nuestra carta que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecidos a los ídolos de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. Entonces, en cierta medida, la sangre también significa impureza. ¿Me explico? O sea, había una base, dijéramos, por ponerle una palabra, higiénica en esta, pero servía también como una instrucción para la pureza. Entonces, para esa pureza, nada con la sangre, ¿no? Otro significado en el Antiguo Testamento sobre la sangre era en relación a los sacrificios y mayormente aquellos relacionados con el santuario, con el altar, ¿no? Pero por otro lado, como vimos en Levítico, la sangre en el Antiguo Testamento nos prefigura el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿no? La sangre derramada, como vimos hace un momento, nos va prefigurando el sacrificio de Cristo, que es nuestra esperanza, ¿no? Cuando le habla a una raza caída, a una raza desesperada. Y en ese tiempo, pues, eran los judíos, los judíos. A ver, vamos a Primera de Corintios 10:16. Otra persona que nos haga favor de buscar Efesios 2:13. Otra persona, Hebreos 9:14. Los estoy poniendo en pantalla las citas. Hebreos 9. Así. 9:9. 9:14. Ok. Tenemos Primera de Corintios 10:16, Efesios 2:13, Hebreos 9:14. A ver qué nos dicen esas citas. En Primera de Corintios es la copa de bendición que bendecimos. A ver, háblame fuerte, ¿sí? Es. La copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Les sigo el 17? Sí. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos lo partimos el mismo pan. Fíjense en los israelitas. Para ellos comer de las víctimas es entrar en comunión con su altar. Comer de las víctimas es entrar, los israelitas, ¿no? Ese pueblo. Muy bien, antiguo, ese pueblo antiguo. Efesios 2:13. Yo lo tengo. A ver. Pero ahora, en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca.
es la prefiguración de esa nueva esperanza, ¿no? ¿Cuál era la otra? Hebreos 9:14. Yo la tengo, Gloria. Sí, por favor. Con mucha mayor razón, la sangre de Cristo, que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima, sin mancha, purificará nuestra conciencia de las obras de muerte, para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Entonces, la prefiguración de quien nos trae la salvación a través del sacrificio y la sangre derramada. Si por un lado el Antiguo Testamento nos habla de la sangre como algo impuro, a través de esta sangre derramada obtenemos la pureza, ¿no?, de nuestra alma, porque paga la deuda de las ofensas. ¿Está siendo claro esto? Sí. Bien. Muy claro, Gloria. Vamos a Romanos 3:25. Solo, Gloria, ¿puedo hacer un comentario? Claro. Déjame, les pongo mientras lo haces. Ajá. Unos busquen Romanos 3:25 y otros Hechos 9:22. Ahora sí, dime. Sí, escuché la primera, leyeron 3 ahorita, de las cartas de San Pablo. Y escuché cuando dice, en la primera que leyeron, oí que dijo que el cuerpo y la sangre se hacía un solo, no, la carne y la sangre se hacía un solo cuerpo. Uh-huh. Ahorita se me vino algo sobre lo de cuando el sacerdote nada más da el cuerpo, y muchos reclaman porque dice, no, es que no me dieron la sangre, no, es que no me dieron el vino, entonces, nomás me dieron el pan, nomás me dieron la hostia. Y ahí está claro donde dice que el cuerpo y la sangre es un solo cuerpo, la carne y la sangre es un solo cuerpo. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros recibimos en la Eucaristía el cuerpo está, cuando nosotros recibimos la hostia o como le quieren llamar, la hostia consagrada, estamos recibiendo el cuerpo de Cristo. O sea, ahí va incluido la sangre y la carne. O sea, lo que estamos recibiendo es el cuerpo de Cristo. O sea, no hay necesidad porque ahí se une. Si miramos cuando el sacerdote une en el altar, une la sangre y el cuerpo, porque cuando le quita un pedazo a la hostia que él está consagrando, le quita un pedazo y la pone en el vino. en la copa, en el vino. Ahí está uniendo el cuerpo con la sangre, o sea, la carne con la sangre, y hace un solo cuerpo. Entonces nosotros cuando agarramos la hostia consagrada es que estamos agarrando el cuerpo de Cristo. O sea, ya no hay necesidad de tomar el vino, porque ya el cuerpo, lo que estamos agarrando es el cuerpo de Cristo. Bien, Betty. Betty, ¿querías decir algo? Sí, que a mí lo que se me vino ahorita fue lo de la hemorroísa. Que decía que, bueno, que porque ella sangraba, era impura. Esta es la explicación de que antes la sangre se veía como impureza, ¿es cierto? Exacto. Y además recuerden, no recuerdo cuál cita en el Antiguo Testamento, incluso creo que es en Levíticos, cuando las mujeres estaban en su periodo menstrual, ¿no? Todo un ritual también de purificación y los hombres no se podían acercar a ellas, exacto.
Entonces, vamos a Romanos 3:25 y Hechos 9:22. Dios lo puso como la víctima cuya sangre nos consigue el perdón, y esto es obra de fe. Así demuestra Dios cómo nos hace justos, perdonando los pecados del pasado. Palabra de Dios. Exacto. Hebreos 9:22. Saulo, cada vez con más vigor, demostraba que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos de Damasco. Entonces, en el Antiguo Testamento, la sangre es la sede del principio vital de la vida, ¿sí? Por tanto, es sinónimo de vida, no tiene acentos. ¿Qué pasa con el Salmo 30? ¿Qué pasa? ¿Quién nos lee Salmo? Salmo 30. Te alabaré porque me has librado. Nada hay definitivo en esta vida. El Señor alterna para cada uno alegrías y pruebas, según lo necesitamos, para creer en la fe. Muy a menudo nos dejamos sorprender. La prueba nos abate, como si Dios ya no existiera. Y cuando vienen los favores de Dios, no nos atrevemos a creer que sea verdad. ¿Sigo? Sí. Tú has cambiado mi duelo en una danza que quitaste el luto, me ceñiste de alegría. Así mi corazón te cantará sin callarse jamás. Señor, mi Dios, por siempre te alabaré. Bien. Entonces es sinónimo de vida y ya vimos que en el Antiguo Testamento, por otro lado, prohíbe comer la sangre de los animales, eso ya lo vimos, porque todo le pertenece a Dios, pero sobre todo al hombre que está hecho a imagen y semejanza suya. Entonces, desde antes de la promulgación del Decálogo, estaba prohibido derramar sangre, y cuando se hacía, se clamaba a una venganza divina. O sea, era la idea que ellos tenían. ¿Qué dice Génesis 4:10 al 11? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué has hecho? Clama la sangre de tu hermano, y su grito llega desde la tierra. En adelante serás maldito y vivirás lejos de este suelo, fértil que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano que tu mano ha derramado. Exacto. ¿Qué has hecho? ¿No? Todo en la sangre en el Nuevo Testamento está centrada en ese derramamiento de la sangre
de Cristo, sangre de Cristo en la cruz. Ok. Oh, bueno, interesante, ¿verdad? Cómo nos va llevando de una cosa a otra. ¿Tienen algún comentario antes de que pase a otro elemento? Sí, ahí también se miraba que este ángel para poder, poner la sangre en las hostias, mataba a la gente. Él agarraba otra sangre para poderla contaminar la hostia, ¿verdad? Y ahí vemos la también, sangre en el altar, ¿no? El ajá, sacrificio, ¿no? Es una sangre que provenía de un, entre comillas, sacrificio. oh, ¿Se dieron cuenta? y pero mataba para poder obtener. Y también ahí estuvo interesante ese otro punto que cuando ya les iba, y ya se descubrió todo, que se presentó el ángel ahí en la iglesia y ya les preguntó quién voluntariamente quería aceptarlo, ¿verdad? Ujú, Ahí sí estuvo bien curioso también porque ya ahí interviene el libre albedrío, porque ujú, muchos quisieron hacerlo y muchos no. ujú. Entonces estuvo bien curioso ahí también y cómo estuvo presente la luz que destruía todo el fuego. Estuvieron como los 4 elementos ahí en esa película. Exacto, exacto. Ujú. Bueno, vamos a hablar un poquito del ángel. ¿Qué les recuerda? Pese al demonio, el ángel caído, ¿no? Se ya habla El mucho del ángel caído, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Luzbel. Su nombre primario era Lucifer. Luzbel, ¿no? Ujú. Es el ángel que traiciona a Dios, ¿no? Ujú. Es el príncipe de los demonios. Ahora, Lucifer, que es el nombre, significa luz. Y Satanás significa adversario, el enemigo. ¿Quién me lee Apocalipsis 12, del 9 al 11? Del 9 al 11. Yo la tengo, Gloria, pero si A ver. alguien más quiere leer. Ok. Es Apocalipsis 12, 9, 11. ¿Estoy correcta? Ujú. ¿Quién lo quiere leer? Bueno, yo ya lo tengo, ¿lo puedo leer? Sí. El dragón grande, la antigua serpiente conocida como el demonio o Satanás, fue expulsado, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Exacto. Oí entonces una fuerte voz en el cielo que decía, por fin ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la soberanía de su ungido, pues echaron al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Ellos lo vencieron con la sangre del cordero, con su palabra y con su testimonio, pues hablaron sin tener miedo a la muerte. ¿Quién me lee
Hebreos 1:14. ¿Cuál? Hebreos 1:14. Ay, perdón, no lo puse aquí. Hebreos 1:14. Pues no son todos ellos espíritus de servicio y reciben una misión para el bien de los que recibirán la salvación. Los ángeles son seres espirituales. No dice en ningún momento en la Biblia que están creados a imagen y semejanza de Dios. Eso hace la diferencia con los hombres. Los hombres no se convierten en ángeles, ni en los ángeles se convierten en hombres. Sin embargo, porque son seres espirituales, nos conocen más a nosotros, conocen muy bien nuestro pasado, reconocen a Dios. Hablo de los ángeles que no son buenos, no son ateos, ellos saben que Dios existe, reconocen a Dios pero no lo aceptan, me acuerdo, viven con el adversario. Tienen obviamente más poder que nosotros, pero no como el de Dios, ¿no? Entienden el mundo, entienden la Biblia. ¿Qué más les puedo decir? Como una generalidad. A ver, ¿qué dice Santiago 2:19? Santiago 2:19. Una pregunta. Dice que los ángeles no se convierten en hombres ni los hombres en ángeles. Es lo que dijo, ¿verdad? Son creados aparte, sí. ¿A qué se refiere entonces cuando le preguntan a Jesús de que la mujer que se había casado con los 7 maridos, de quién iba a ser esposa cuando la reencarnación? Entonces se le dijo que después de la muerte ya no existe matrimonio ni nada, ¿verdad? Porque todos pasarán a ser como ángeles. ¿A qué se refiere ¿Cómo? entonces? Seres celestiales. Pasaremos a la vida eterna. Pasaremos a ser seres celestiales. Oh. Pero está la Ok. palabra como, ¿verdad, Gloria? Que quiere decir como ángeles, más no pasaremos a ser ángeles, right? Ajá. La palabra como es la que hace la diferencia ahí. Exacto. Gracias. Bien, no me voy a ir a tanto detalle para que podamos terminar un poco más. Los milagros. Miren, esta es una manera de engañarnos del enemigo. No, sí. ¿No? Porque el enemigo también hace milagros, no con tanto poder como Dios. Ahora, hay una diferencia entre los milagros del enemigo y los milagros de Dios, es que el enemigo hace milagros, pero son temporales. Oh, sí. Ajá. Tienen caducidad. Sí, porque ¿Entiendes? cuando termina la película, la niña ya no está sana, ¿verdad? La que había sanado. La que estaba paralítica vuelve a estar paralítica. Exacto. Entonces, Alex tiene razón de puntualizar mucho eso. Esa iglesia había perdido su fe, ¿no? Él lo que quiere es que, ese es como un sentido bonito, cómo los hacemos regresar. Vamos a reanivar la fe de este pueblo. Ya estaban ellos, ¿no? Entonces empiezan a ver cosas maravillosas y empieza a atraer a la gente.
Miren qué pasa con nuestro Señor Jesús, que con sus palabras, sus obras, los milagros, lo empieza la gente a buscar. Entonces, desde el punto de vista bueno, los milagros vienen a ser fruto de una fe, fruto de aceptar, de creer, son permanentes. El milagro viene nada más a corroborar. Eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento a través de nuestro Señor. La diferencia con el enemigo es que viene sin ninguna fe, es que es temporal, es que es más intempestivo, ¿no? O sea, de pronto yo veo a Elena y ¡pum!, la convierto en una bella joven de 20 años, rica, de la nada. ¿Qué más Ay, quieres, Elena? no, pues con eso tengo. Se nota la diferencia. Entonces, Sí. ¿qué pasa con nosotros los hombres? Que nosotros queremos ver milagros, tenemos necesidades que queremos que no nos hagan promesas, que queremos ver ya, que sean visibles, que sean patentes. Por eso cae muy fácilmente el hombre. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor previo está predicando, está hablando. Y luego aparecen los signos. Los signos aparecen en ese pueblo en el que quiere convertir, ¿no? Y la palabra también del enemigo es bastante cautivadora, pero obviamente sin un fundamento. Hasta aquí entienden un poquito la importancia de los milagros. Entonces hay que tener mucho cuidado con este punto, porque los hombres seguimos milagros como seguimos a otros hombres, como decía Alex. Entonces yo sigo al Padre, yo sigo al Padrecito que hace la oración de sanación, yo sigo pero no a Dios, que es el autor de los milagros. Por eso el cardenal Van Thuan nos hablaba un poquito también de eso, ¿no? Y me di cuenta que estaba enamorado de las obras de Dios y no al Dios autor de las obras. Está interesante, ¿cierto? Ujú. Y lo más interesante, Gloria, es que también si nos damos cuenta en la película, se ve a quienes agarra ese ángel, porque se va con los líderes. Agarró al sacerdote y agarró a la señora que era la líder de ahí de la iglesia, y pues ella fue la que estuvo atrayendo a los y metiéndolos sin miedo, porque también los metía en miedo. El temor, exacto. En muchas de las iglesias evangélicas o protestantes o como quieras, manejan el temor a la condenación, no el amor y el perdón. Gloria, ¿sí leyeron Santiago 2:19 o no? No me acuerdo, pero léelo, por favor, Okay. porque no lo leímos. Sí, dice, ¿tú crees que hay un solo Dios? Pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Exacto. Lo que sucede es de que no lo aceptan, ¿no? Entonces, imagínate un pueblo incrédulo, un pueblo solo, es una isla, Ujú. solo, incomunicado, ¿no? Viene y empiezan a hacer milagros, pues se van. Así pasa. Los hombres que estamos solos, que perdemos la fe, que no nos comunicamos con la comunidad, que no tenemos un grupo, que no rezamos, es más fácil que nos hagan caer, porque nos engañan. El enemigo es el padre de la mentira.
y se va a ir con él por el más débil. Estoy buscando el nombre de la otra película porque se me olvidó. Está lo de los milagros. ¿Tienen algún otro comentario? Pues existe la frase que dice ver para creer, ¿no? Es Asha. Benditos aquellos que creen sin ver. Ver. O sea, ten fe. Y la fe es justamente creer sin ver. Así es. Entonces, cuando les hablen de milagros, ustedes sean muy cautelosos. Tiene que haber una razón atrás de. El enemigo los hace sin razón. Lo que quiere es cautivar, que el hombre caiga. Y por otro lado, discernir siempre, ¿me estoy yendo con la persona o con Dios? ¿Me está cautivando la persona o Dios? Generalmente, el enemigo busca cautivar a la persona, porque obviamente no quiere que aceptes a Dios. Entonces te va a presentar como alguien muy bueno, muy cautivador, muy... Y esto viene en esos puntos de buscar la vida eterna, la belleza, la vanidad, porque eso, de hecho, el ángel de luz, no, las debilidades del hombre, la mujer, o sea, vas a ser, si me explico, él va a ir siempre sobre las partes débiles. La culpa, ¿quién me habla un poco de la culpa? Es un remordimiento de conciencia, ¿cierto? El hombre no está en paz, está dolido, está intranquilo, está inquieto. Por favor, ¿quién me da una opinión diferente a estos puntos que hemos presentado? Que vio también en la película. Bueno, yo no lo vi, pero lo que comentó la señora Elenita, Sí. habló sobre la superstición. Ah, superstición. sí, sí. Sí, sí. Dime qué viste tú. Bueno, digo, yo no vi la película, yo no tengo para verlo, pero pues eso de la superstición yo creo que donde quiera se ve y se escucha. O sea, a veces cuando se habla de la muerte, muchos tocan la madera que para que no les suceda nada. Pasas debajo de una escalera que es de mala suerte. Ven un gato negro, es de mala suerte. Que si hay algo con la sal también, no sé qué cosa es, pero también es mala suerte. Entonces, y se revelan a través de esta película. ¿Cómo se llama? Los dos papas. Ok, gracias. ¿Cómo se llama la otra película que quiero que vean? Chihuahua. Es una película comedia. Bueno, no me acuerdo. Al rato O la que decía en el radio que eran unos seminaristas que se pierden y luego... Esa, justamente. Pero no me acuerdo del nombre. Ay. Bien, comentarios. Estoy luchando con mi máquina. Uf. Vete para allá. Vete para allá. Nos falta
que Leti nos dé su versión de la película porque apenas acaba de entrar. Ah, de veras que sí. A ver, Leti, la vio? Carla también dijo que la vio. Betty dijo que no. Nos faltó Chayo, creo que no. Nos falta Olguita, Rocío Buenrostro, Araceli. Si la vieron, hagan sus comentarios. Leti. Yo estoy manejando, voy ahorita a la iglesia. Bueno. Pero lo estoy escuchando ahorita que esté ahí en el Santísimo para que haga si quieres la oración final. Hoy me tocó limpiar la sacristía. Ok, ¿qué era lo que querían saber? ¿Cuál fue tu opinión de la película después de, Pues de todo lo que escuchaste? Ok, lo que yo vi es de que el padre había cometido un pecado con la mamá de la doctora de la ciudad o de la isla. Y entonces como había cometido ese adulterio, ¿verdad? Con la mamá, entonces para mí fue como que todo se basó en el padre que había cometido ese adulterio con esa señora y no se habían dado cuenta. Y la fanática, pues, ella veía los defectos de los demás, pero no veía los defectos de ella. A mí se me hizo interesante porque habla de la vida real y cómo la sangre era que revivía a todo mundo, que viene siendo que el ángel ese que se vino con él, que yo digo se refiere al diablo, regresó con él porque le dio vida, de que se estaba sufriendo de demencia, se le olvidaban las cosas y todo, ya lo regresó muy joven. Y él se lo trajo por medio de un cofre, como un chest, ¿verdad? Un baúl. Entonces, para mí eso significa que uno, ¿verdad? Uno como persona tiene que tener mucho cuidado lo que hace, porque de esa forma le va a afectar a uno el futuro y a lo demás gente con uno. A mí se me hizo muy interesante. ¿Y se acuerdan cómo explica entonces por qué él todos los días a esa señora viejita le llevaba su comunión? Porque era la mujer que él quería, ¿no? Y la quería volver joven, ¿no? Sí. Sí.